Bueno, chiques, ahora sí vamos con el final del texto de Hobsbawm, que es cuando llegamos a las crisis y el periodo más revolucionario de la historia de Europa del siglo XIX. ¿Sí? Bueno, como les puse, les articulé una imagen más que era una, ¿cómo se llama? Una pirámide de las clases sociales en Europa y principalmente en Inglaterra en el siglo XIX. Y como les expliqué antes, la clase media no era lo que nosotros entendemos por clase media hoy, que es un sector bastante amplio de nuestra sociedad, por lo menos en Argentina, en este momento de la historia. Sino que la clase media eran algunos pequeños industriales, eran algunas personas con profesiones liberales, llamadas profesiones liberales, médicos, abogados, por ejemplo. Algunas personas de la clase media, para poder ascender socialmente, se metían a hacer carreras militares o carreras eclesiásticas en la iglesia, era una forma de ascenso social también. Y algunos eran pequeños terratenientes, ¿sí? Pero las clases medias no eran hijos de obreros, no tenían la posibilidad los hijos de obreros de poder ascender a la clase media, sino que era una clase más bien lo que nosotros entenderíamos como clase acomodada de la sociedad. Bueno, ¿por qué nos interesaba ver esta diferencia entre clase obrera y clase media? Porque en algunos momentos de esta historia los reclamos por distintos tipos de derechos no eran solamente de los movimientos obreros, sino que también eran de la clase media. Eh, en el texto vamos a ver que dice el autor, eh, dice, nosotros que podemos contemplar el periodo que va de 1780 a 1840 a la luz de las evoluciones posteriores, la vemos simplemente como la fase inicial del capitalismo industrial. Acá estamos en la parte donde tienen la imagen de la protesta ludista. Y después se pregunta, dice, pero no podía haber sido también su fase final. La pregunta parece absurda porque es evidente que no lo fue, pero no hay que subestimar la inestabilidad y la tensión de esta fase inicial. Entonces, nosotros hoy, desde el siglo XXI, podemos analizar este periodo de la historia como la fase inicial del capitalismo industrial. ¿Sí? Sin embargo, fue un momento de tanta inestabilidad política y de tantas protestas y de tantos reclamos de distintos sectores de la sociedad que en ese momento también algunos intelectuales, algunos principalmente socialistas, analizaban este periodo como un periodo de decaimiento del capitalismo industrial. ¿Sí? Entonces, después en negrita tenemos una parte del texto que dice, la prueba más clara de esta crisis fue la marea de descontento social que se abatió sobre Gran Bretaña en las oleadas sucesivas entre los años de las guerras y la década de 1840. Y ahí tenemos diferentes movimientos. Dicen ludistas y radicales, sindicalistas y socialistas utópicos, demócratas y cartistas. En el trabajito que les voy a mandar a continuación vamos a hacer un cuadro donde van a tener que completar cómo estaban conformados cada uno de estos movimientos y qué reclamos tenían principalmente. Porque, ¿qué pasa? Algunos de estos movimientos estaban más orientados a reclamar por las condiciones de trabajo de los obreros y otros más orientados a reclamar por el reemplazo de los obreros por máquinas, que eso es más avanzado y más llegando hacia la segunda fase de la revolución industrial, porque el problema del reemplazo de los obreros por las maquinarias es cuando ya había un desarrollo tecnológico, no en el momento que estábamos hablando recién en el video pasado, cuando decíamos, bueno, algunos talleres artesanales empezaban a incorporar de a poco máquinas. Cuando las máquinas terminan de transformar el sistema de trabajo doméstico en el sistema industrial, ahí empiezan los problemas por la mano de obra desocupada, ¿sí? Piensen, migrantes que se pasaron de vivir del campo a la ciudad para buscar un trabajo, y quizás una década, 2 décadas después se quedaban sin trabajo porque eran reemplazados por máquinas. Entonces ahí comienza el movimiento ludista. Bueno, ludistas, sindicalistas principalmente, después vamos a ver los movimientos obreros más importantes que quedan de este siglo XIX, que es el marxismo y el anarquismo, que lo vamos a ver más profundamente después en otros textos. Entonces, ludistas y sindicalistas iban por el reclamo de las condiciones de los trabajadores y de las condiciones de trabajo en las fábricas. Pero después tenemos otros reclamos como radicales, demócratas, cartistas, que también estos movimientos estaban conformados en parte por la clase media, que explicaba recién, y esta clase media que reclamaba participación política, reclamaba sufragio universal, porque hasta ese momento las personas que podían votar, por supuesto, hombres, tenían que tener certificados de propiedad, tenían que ser propietarios, ¿sí?
Entonces reclamaban que el sufragio sea para todos los hombres y también reclamaban reformas parlamentarias, que serían reformas de cómo está conformado el Congreso, para poner el ejemplo en lo que nosotros tenemos como más cercano. Entonces todos estos movimientos en determinado momento se unen y empiezan a reclamar, ponen en tensión y ponen en jaque al sistema que se estaba conformando, el capitalismo industrial que estaba emergiendo en Inglaterra. Y vamos al final del texto, cuando dice... ningún periodo de la historia británica, y acá estamos en la página 18, en la anteúltima página, ningún periodo de la historia británica ha sido tan tenso ni ha experimentado tantas conmociones políticas y sociales como los años 30, principios del 40 del siglo pasado, cuando tanto la clase obrera como la clase media, por separado o unidas, exigieron la realización de cambios fundamentales. ¿Qué pasa? La clase media logra algunos de esos cambios, la clase obrera también logra algunos de esos cambios, pero en determinado momento ese movimiento que se unió se separó, se segregó. Entonces, después el texto termina con, dice, las tensiones del periodo comprendido entre 1829 y 1846 se debieron en gran parte a esta combinación de clases obreras desesperadas porque no tenían lo suficiente para comer, y acá se refiere al reclamo de los obreros, que los sueldos no alcanzaban para tener condiciones de vida dignas, y de fabricantes desesperados porque creían sinceramente que las medidas políticas y fiscales del país estaban asfixiando poco a poco la economía. Entonces acá también tenemos reclamos de los pequeños empresarios. Y ahí el texto termina señalando la conocida frase de Marx y Engels, que el espectro del comunismo se cernía sobre Europa, y que esta quiebra económica aterraba tanto a la clase obrera como a la clase media. Bueno, ¿a qué se refiere eso de la crisis económica? Y en parte la misma crisis económica de la que los pequeños empresarios y los empresarios se quejaban, era una crisis económica provocada por las mismas condiciones deplorables en las que vivían los obreros. Es decir, tenían sueldos tan bajos que tampoco podían consumir lo suficiente. Entonces tampoco se podían vender en el mercado interno los productos que ellos producían. Entonces era una crisis que casi cíclica, casi dentro del mismo problema. Bueno, yo lo que les voy a pedir es que en el trabajo investiguen un poquito más en internet de cada uno de estos movimientos políticos y obreros que aparecen en la página 17, en donde está la imagen de la protesta ludista, para que podamos entender un poquito mejor cómo es que llegan esos movimientos políticos, después se extienden sobre Europa y después llegan hasta América con las migraciones de fines del siglo XIX, en la que llegan las primeras migraciones y los primeros movimientos obreros y movimientos políticos a la Argentina.